Para que sepan, la charla ya se está grabando, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Respecto a la asistencia, les comentamos, pues como ya les comentamos en el grupo, acuérdense que va a estar un poco más exigente. Por favor, entonces, pues cuando les diga, manden sus nombres por el chat. Y si tienen alguna pregunta, también pueden escribirla por el chat o al final pueden levantar la mano y pues nosotros les vamos a ir dando la palabra. Entonces, pues dale, Julián, muchas gracias y pues tienes la palabra. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Julián Corso, soy estudiante de noveno semestre, soy miembro del grupo de interés de cirugía vascular y el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante para todos nosotros como médicos generales, el cual es semiología vascular, ya que pues esta va a ser como la primera aproximación de un paciente que tenga alguna patología o condición vascular. Vamos a ser nosotros quienes la identifiquemos. Entonces, estas son las referencias que utilicé. Si quieren ahondar en el tema, les recomiendo mucho la primera, que es Semiología Vascular, Fundamentos de Medicina, de ISASA. Y si quieren, pues, saber más, Semiología de CDL. Entonces, nuestra agenda de hoy, vamos a hablar un poquito de generalidades, fisiología arterial, anatomía y fisiología venosa para introducir el tema, acercamiento al paciente con enfermedad vascular, vamos a ver unos casos clínicos y por último, las ayudas diagnósticas. Entonces, pues el objetivo de esta charla es que después podamos hacer una evaluación vascular adecuada y poder identificar cuando algo que encontramos semiológicamente está dentro de la normalidad. Entonces, listo. En cuanto a las generalidades, pues como ya todos conocemos, el sistema vascular inicia desde el corazón, que es una bomba independiente, y pues este va a permitir un flujo constante por todo el sistema debido a su fuerza de eyección. Va a haber una parte periférica que va a ser principalmente por las arterias, que son los vasos de resistencia, y las venas, que son los de capacitancia. Estos van a tener una comunicación por medio de los capilares y a su vez estos son muy importantes ya que van a permitir regular el flujo por medio del sistema simpático, por medio de variaciones del flujo, cambios en el calibre del vaso. Es importante reconocer que, que los vasos no son estructuras tubulares rígidas, sino que van a ser influidas por bastantes factores, ya sea por la temperatura, por catecolaminas, por respuestas del endotelio. Entonces, en cuanto a la fisiología arterial, tenemos que va a haber un desplazamiento de sangre desde el corazón y este requiere una energía dinámica que pues va a estar dada principalmente por el ventrículo izquierdo. Posteriormente va a pasar por los vasos de gran calibre como la aorta, posteriormente por los vasos de mediano y pequeño calibre y finalmente por las arteriolas. Esto va a ser como el proceso, va a haber un proceso de distribución, de resistencia, de intercambio y de capacitancia. Y básicamente lo que va a permitir el movimiento va a ser la diferencia de presiones en el sistema de entrada y llegada del fluido. Entonces, acá hay algo que es importante resaltar y es que a pesar de que la aorta tiene un diámetro mayor que el de un capilar, el área transversal de todos los capilares, esta sumatoria va a facilitar que haya una caída de las resistencias y por ende, pues va a haber un movimiento y un flujo sanguíneo a las partes más distales del cuerpo. Listo. En esta gráfica, básicamente lo que encontramos son pues las presiones sanguíneas
en toda la vasculatura sistémica. Entonces, inicialmente vemos que en la aorta o en los vasos de gran calibre, pues va a estar la presión fisiológica que todos conocemos. Sin embargo, a medida que mm, va pasando por las diferentes arterias y su calibre va disminuyendo, esta presión va a disminuir. Entonces, esto lo que nos permite reconocer es que el asiento de la resistencia periférica va a estar en la red arteriolar y estas modificaciones en esta red van a influir en la resistencia periférica total. De acuerdo. En esta gráfica lo que podemos ver es que tenemos una vena de gran calibre, una de mediano y una de pequeño, y tenemos que entre más cerca al corazón, entre más grande sea la arteria, va a haber una mayor cantidad de tejido elástico, más que de células musculares. Y a medida que va disminuyendo el calibre, esta proporción va a cambiar. Entonces encontramos que en una arteria de mediano calibre, la proporción de células musculares va a ser mayor, y en los capilares o en las arteriolas van a estar desprovistos de músculo liso y van a predominar las células endoteliales. De acuerdo. De igual forma, se reconoce en esta gráfica las diferentes capas que tienen las arterias, que a su vez también se dividen. Hay una túnica íntima, una media y una externa. Y básicamente en esta diapositiva se recalca la importancia del endotelio, que va a ser eh, esa superficie que va a tapizar por dentro de las arterias, y es de suma importancia, puesto que va a percibir cambios de fuerzas hemodinámicas, de rozamiento, de presión, va a percibir también el ambiente hormonal, y a partir de esto va a sintetizar y liberar sustancias que van a modular el tono, van a modular la estructura vascular e incluso tienen algunas funciones en el remodelamiento vascular. De acuerdo. En cuanto a los perfiles de flujo, estos van a estar determinados por la aceleración, los factores geométricos y la viscosidad. Y básicamente lo que explica esta gráfica es que en el momento, en la sístole del corazón, va a haber una presión positiva en la columna sanguínea y va a permitir el desplazamiento. Este va a pasar por la aorta y lo que va a pasar ahí es que la aorta va a recibir este volumen, se va a distender y va a almacenar cierta cantidad de sangre. Posteriormente, en diástole, la aorta va a volver a su posición normal y esto va a favorecer el flujo. Es ahí cuando se va a dar el flujo, va a ser un flujo laminar. Sin embargo, encontramos que en las bifurcaciones y en las salidas de los vasos va a haber un flujo turbulento normal. Sin embargo, cuando los valores de turbulencia son mayores a 2500 en la fórmula de Reynolds, nosotros vamos a poder identificar un soplo audible. Entonces, ¿esto de qué nos sirve en la semiología? Básicamente, si nosotros detectamos un soplo, eh, esto ya nos va a hacer pensar de que hay alguna alteración en alguno de estos factores, ya sea en la densidad de la sangre, puede que haya una malformación en el diámetro del vaso que nos esté generando ese soplo. De acuerdo. Ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología venosa, pero vamos a hacer énfasis en las venas de las extremidades inferiores. Estas se pueden dividir en tres sistemas principalmente: un sistema venoso profundo, uno superficial y uno perforante. El profundo corresponde al 80% del flujo del retorno venoso.
las venas dentro de este sistema van a acompañar el trayecto de las arterias y principalmente van a ser la vena ilíaca común, la vena poplitea, tibial anterior y posterior, peroneales y gemelares. Posteriormente pasamos a las superficiales, que están dadas por la vena safena mayor, la safena menor y el sistema de colaterales y comunicantes. Eh, las venas comunicantes son las que van a comunicar el sistema venoso superficial con el superficial. Y por último tenemos las perforantes, que conectan el sistema venoso superficial con el profundo de forma directa o indirecta. Listo. En cuanto a las venas, estas tienen una característica y es que, a diferencia de las arterias, poseen válvulas. Estas van a estar dirigidas hacia el corazón, están recubiertas por endotelio y tienen haces musculares que facilitan su cierre y apertura. Eh, Dentro de las venas perforantes, que les explicaba hace un momento, que son las que comunican el sistema superficial con el profundo, eh, están dispuestas de una forma que solamente permiten el paso del flujo del sistema superficial hacia el profundo y no de la dirección inversa. Entonces, cómo se da el retorno venoso? Entonces, cuando una persona está en posición de cúbito, no va a haber un mayor gasto fisiológico, va a haber un gradiente de presión entre las extremidades y el corazón de 10 milímetros de mercurio y su retorno venoso va a estar facilitado por la bomba pulmonar. Eh, ¿Cómo funciona la bomba pulmonar? Básicamente, cuando se da el proceso de inspiración, va a haber una presión intratorácica negativa y va a ser un efecto de succión, lo que favorece el retorno venoso en los miembros superiores, la cabeza, el cuello y el tórax. Durante ese mismo momento, la presión intraabdominal va a estar incrementada y va a disminuir el retorno venoso de las extremidades inferiores. Sin embargo, el retorno venoso de las extremidades inferiores va a estar favorecido cuando sucede lo contrario, es decir, cuando el sujeto expira. Em, Contrario está que cuando una persona está en bipedestación, va a haber una fuerza mayor eh, que, que, que romper, que es pues la fuerza gravitacional, y acá vamos a necesitar de otra bomba, que es la bomba venosa. Entonces ya vamos a utilizar la bomba pulmonar, pero también vamos a utilizar la bomba venosa, la cual consiste eh, o es una unidad funcional que está compuesta por los músculos, articulaciones, tobillo y otras estructuras de los miembros inferiores, que lo que van a hacer es que cuando se contraen, van a permitir que se colapsen las venas y haya un flujo, se escurran las venas hacia el corazón y en la fase de relajación, eh, pues se va a volver a llenar este sistema para que vuelva a comenzar el ciclo. Listo, entonces ahora ya entendimos un poquito la fisiología, recordamos conceptos y pues vamos a hablar como tal de la semiología. En cuanto al acercamiento al paciente con enfermedad vascular, inicialmente tenemos que hacer una anamnesis completa, indagar cuál es el motivo de la consulta, qué síntomas tiene, eh, y bueno, y vamos a realizar de igual forma un examen físico cefalocaudal. Entonces, inicialmente vamos a tomar los signos vitales y vamos a hacer énfasis en la tensión arterial. Entonces, es importante que tomemos la tensión arterial en ambos miembros superiores. En teoría, la tensión arterial eh, no debería ser diferente en, en más de 5 milímetros de mercurio. Y en caso de que haya diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, pues esto nos podría hablar de que hay algún tipo o algún grado de obstrucción arterial. De igual forma, es
es importante que tomemos la tensión en los miembros inferiores y lo vamos a hacer por encima del malleolo. Esto nos va a permitir que podamos sacar el índice tobillo brazo. Este el índice tobillo brazo es una ayuda que nos va a permitir sacar el cociente entre la tensión arterial del miembro inferior sobre la tensión arterial braquial. Esto lo que nos dice es que si es menor a 1, nos puede decir que en alguna de las extremidades hay cierto grado de obstrucción y pues puede ser sugestivo de enfermedad arterial periférica. Entonces, es importante que tomemos la presión en ambos miembros. De igual forma, tenemos que indagar al paciente si presenta claudicación intermitente. Esta es una molestia o un dolor que se induce durante el ejercicio y se alivia con el reposo. Básicamente, mmm, se explica, dado que cuando, mmm, cuando el músculo está inactivo, pues las personas que tienen cierto grado de enfermedad arterial eh, pueden suplir esta sangre, pero cuando hay ejercicio y aumenta la demanda, no es posible suplir la cantidad de sangre que requieren los tejidos y por esto se va a presentar el dolor. Entonces continuamos con la evaluación del cuello, lo vamos a hacer de forma cefalocaudal, vamos a hacer una inspección. eh, las venas yugulares no deberían ser visibles en condiciones normales. Vamos a hacer una palpación de la carótida en todo su trayecto y la forma en la que vamos a hacer es que vamos a ubicarnos sobre el esternocleidomastoideo y, en medio del esternocleidomastoideo y la tráquea y vamos a ir ascendiendo de forma que podamos palpar toda esta región. De igual forma, es importante que palpemos las arterias temporales. En pacientes adultos mayores es a veces común que presenten episodios de cefalea intensa y se deba a una arteritis temporal. Entonces, pues no descartamos hacer esta palpación. De igual forma, tenemos que hacer una auscultación sobre las carótidas. Se debería escuchar únicamente los ruidos cardíacos y pues no es normal auscultar soplos. En dado caso que nosotros auscultemos un soplo a este nivel, debemos cambiar la posición del paciente y si el soplo desaparece al cambiar la posición del paciente, pues puede que este soplo no sea verdadero. Pero si persiste, pues deberíamos indagar más porque hay un soplo en esta región. Vamos a evaluar el opérculo torácico, que pues es el espacio por el cual las estructuras vasculares y nerviosas del tórax salen hacia el miembro superior. Esto con la intención de conocer si hay algún tipo de compresión neurovascular en la cintura escapular. Entonces, inicialmente vamos a hacer una palpación sobre la arteria subclavia a nivel supra o infraclavicular y ahorita más adelante vamos a hablar de todos los pulsos. Eh, y podemos acá usar dos maniobras. La primera es la maniobra de abducción de los miembros superiores, donde le pedimos al paciente que abduzca los brazos y si al permanecer en esta posición durante un minuto o más presenta algún síntoma de cansancio, dolor, hormigueo, eh, que sea realmente molesto para el paciente, pues podríamos considerar que está cursando con algún tipo de compresión neurovascular a este nivel. Y también podemos utilizar la maniobra de ERP, en la cual hacemos una compresión sobre la base del escaleno y de igual forma si presenta alguno de los síntomas que les acabo de comentar, también podría ser sugestivo de algún tipo de compresión. Listo. Es importante también en estos pacientes que hagamos una evaluación de todos los pulsos periféricos
inicialmente en el miembro superior. Mm, es recomendable que se haga con el segundo, el tercer y el cuarto dedo sobre el trayecto arterial que pues queramos examinar y describamos qué características tiene este pulso. Entonces, ver si tiene alguna característica especial, si es en forma de latigazo, si es normal, qué intensidad tiene, qué frecuencia, si es simétrico. eh, y listo. Esta es una gráfica que muestra pues, la forma correcta en la que deberíamos hacerlo. Hay quienes utilizan el segundo, el tercer y el cuarto dedo, hay quienes utilizan solo el tercero y el cuarto, pero lo importante es que no hagamos demasiada presión sobre el trayecto porque lo que vamos a hacer es colapsar la arteria y pues de esta forma no vamos a poder sentir los pulsos. Entonces, tenemos los pulsos subclavios que podemos identificar sobre la fosa supraclavicular o infraclavicular, los axilares, en los cuales debemos orientar los dedos hacia el vértice de la axila, los humerales, eh, pues, en los cuales podemos ubicar sobre el fascículo interno del bíceps, los radiales, que los ubicamos sobre la apófisis estiloides del radio, y los cubitales, que están un poco por encima de la apófisis estiloides del cúbito. De igual forma, hay una maniobra que es la de Allen, en la cual nos permite demostrar si hay permeabilidad o obstrucción de las arterias cubitales y radiales en la porción distal de la muñeca. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que, bueno, el paciente va a extender la mano, vamos a hacer presión eh, la, sobre la arteria cubital y la radial simultáneamente y vamos a pedir al paciente que abra y cierre el puño para favorecer el vaciamiento venoso y vamos a, vamos a liberar la compresión sobre la arteria que estamos estudiando. En dado caso de que pues no haya un llenado completo, entonces pues podríamos deducir que hay alguna alteración a nivel de esta arteria. De igual forma, vamos a hacer una palpación sobre la aorta abdominal. Eh, realmente mm, lo- los, la bibliografía coincide en que en ocasiones es muy difícil y es más fácil en pacientes que son delgados. Sin embargo, en el momento que podamos hacerla, pues es importante. Entonces debemos hacer una palpación entre el borde superior del ombligo y el epigastrio y pues verificar si la pulsación es anormal. En cuanto al miembro inferior, tenemos los pulsos femorales que van a estar en la unión del tercio interno con el tercio medio de la arcada crural, los popliteos. Hay varias maniobras para para tomar los pulsos popliteos, sin embargo, esta es la más frecuente y la que más recomiendan, donde vamos a utilizar ambas manos y nos vamos a apoyar sobre eh, abajo de la rótula y a nivel posterior vamos a hacer la palpación de los pulsos. Los pulsos tibiales posteriores que van a estar detrás del malleolo interno y los pulsos pedios que pues los podemos tomar a nivel del dorso del pie y un poquito por fuera del tendón extensor del primer dedo. De igual forma es importante que pues hagamos una auscultación minuciosa sobre todos los pulsos mayores. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar mm, en un paciente que haya pérdida de vello progresivo que pueda sugerir obstrucción arterial crónica o un cambio en las características de las uñas, que se vuelvan más gruesas, que pierdan el brillo? Y pues también es importante no confundirlo con alguna condición infecciosa, una onicomicosis o alguna otra patología. Eh, También podemos tomar el llenado capilar, donde vamos a hacer una compresión sobre el pulpejo de los dedos y vamos a ver cuánto tiempo
se demora desde que soltamos la compresión en hacer llenado capilar y el tiempo de llenado venoso. Listo. Entonces, acabamos esta primera parte donde hablábamos un poquito y hacíamos énfasis sobre todo en la parte arterial. Entonces, pues este es un caso clínico que traje. La idea es que lo resolvamos, que alguien o algunos me ayuden a resolverlo. Entonces, paciente varón de 58 años que consulta por dolor en las piernas de 3 meses de evolución, refiere dolor más intenso en región gemelar irradiado hacia rodillas que aumenta con la deambulación rápida o al subir cuestas. Indica que en los últimos días ha empeorado limitándole en su tarea laboral, teniendo que pararse cada 300 metros para que le ceda el dolor. Niega otra sintomatología salvo edemas bimalleolares de forma ocasional a última hora de la tarde. Como antecedentes personales destacan consumo de tabaco, alcohol, hipertensión arterial, obesidad y gonartrosis. Tiene antecedentes familiares de hipertensión como dislipidemias. Estos son los signos vitales. El paciente tiene la tensión un poco alta. Vemos que el índice de masa corporal también está un poquito elevado y al examen físico también podemos eh, evidenciar varices tronculares en la extremidad inferior izquierda con leves edemas bimalleolares, pulsos popliteos débiles, al igual que pulsos tibiales posteriores y pedidos de forma bilateral. Entonces, teniendo en cuenta este caso, me gustaría que si alguien quiere participar y dar su impresión diagnóstica. Bueno. A ver, sin miedo, tienen que animarse. A ver, esta es la idea, es que participen todos los que estamos acá. Buenas noches. Sigue. Entonces, pues yo lo primero que observo en este caso es que es un paciente con varios factores de riesgo para enfermedad arterial periférica. Entonces, es un paciente obeso, hipertenso, también consume tabaco y bueno. En cuanto a lo que él describe del cansancio con la deambulación, pues estaría sugiriendo una clínica de claudicación intermitente, ¿no? Y pues ya al examen físico, pues confirmamos que es un paciente con una presión arterial no controlada, efectivamente es un paciente con obesidad grado 1 y pues a la palpación de los pulsos nos damos cuenta pues de la debilidad bilateral a partir de, pues sí, de la apoplitea. Entonces, pues... Súper, muchas gracias. O sea, Sí, tiene disminución de los pulsos a partir de la apoplitea. Eso es muy importante ese detalle. Sí, a ver quién más hace más comentarios. Profe, también hay que mencionar, como lo dijo la doctora anteriormente, el índice tobillo-brazo de los miembros inferiores que está disminuido, está por debajo de 0.9. Muy bien, ¿y eso qué quiere decir, Camila? Podemos estar hablando de una enfermedad aterosclerótica oclusiva en el paciente, pues a los factores de riesgo que tiene el paciente, que está mal controlado. Muy bien, o sea, tiene una lesión para que tenga 0,6. Hay una lesión que tiene más de 30 milímetros de mercurio de diferencia entre el brazo y la porción examinada del tobillo. Es bilateral igual, o sea, tiene 0,6 en ambos miembros inferiores. Quiere decir que tenemos una lesión obstructiva por la presencia de pulsos femorales y disminución de pulsos popliteos o ausencia de los mismos, pues descartamos que esté ocluida la aorta. Y
estamos pensando que está obstruido a nivel de la arteria femoral, entre la femoral y la poplitea. Por eso no encontramos pulsos popliteos palpables, o por lo menos están disminuidos según el examen físico. ¿Qué otra cosa es importante de los antecedentes de este paciente? Miren la glicemia en cuanto 106. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta con los pacientes diabéticos, y es que ellos tienen endurecimiento de las paredes arteriales y a veces puede que no los podamos palpar, que no se palpen, pero estén presentes. Ese es un dato importante en un paciente diabético de larga duración, especialmente diabético tipo 2 no controlado, con enfermedad arteriosclerótica y fumador. O sea, tiene todos los factores para enfermedad arterial obstructiva crónica, pero fíjense que siendo crónica, el paciente consulta porque empezó a tener limitaciones recientemente. O sea, desarrolló esta enfermedad progresiva y lo llevó a la claudicación. Y ese índice se correlaciona clínicamente con la historia clínica que el paciente refiere, y es que ¿a qué distancia claudica, doctor Corso? A 200 metros, si no estoy mal, según la clasificación de Fontaine. Usted dijo 300 metros. Entonces, a 300 metros estamos, digamos, el punto crítico son 200 metros, que son 2 cuadras. Si este paciente caminaba antes más y ahora tiene que parar a las 3 cuadras, 300 metros, para, se detiene, vuelve y arranca, estamos entre una claudicación de reciente aparición, y eso se correlaciona con el índice tobillo-brazo. Si tuviéramos un índice tobillo-brazo en 0,4, la claudicación sería 2 y sería menos de 200 metros. Entonces es muy importante, fíjense que uno con la clínica ya tiene una idea muy grande del diagnóstico. Pues el paciente puede tener obstrucción a nivel de la aorta, pero entonces no tendría pulsos femorales, que sí los tiene presentes. Entonces ya tenemos claro que el paciente es un claudicador, con una claudicación que no es crítica, o sea, la que la repercusión hemodinámica sobre sus extremidades es leve. Decimos que es moderada entre 0,5 y 0,4, y decimos que es severa o isquemia crítica cuando es por debajo de 0,4, 0,3, 0,2 de índice, lo cual quiere decir que el paciente no tiene colaterales y que su lesión le está produciendo una limitación. Y esta claudicación por debajo de 100 metros o dolor para desplazarse dentro de su casa se tiene que correlacionar con un índice tobillo-brazo menor de 0,4 o 0,3. Entonces ahí me parece que es un caso bien didáctico. Me parece que la historia clínica se relaciona claramente con la presentación de semiología que ha hecho el doctor Corso, y pues es un caso bastante representativo de los pacientes que pueden llegar a la consulta, y es muy importante que todos hayan quedado con esta presentación con la idea de que el examen clínico, la palpación de los pulsos, entender la fisiopatología de la enfermedad arterial y tener una buena historia clínica nos ayuda a tener de entrada el diagnóstico cerca al 90-95%. Y me parece que es importante porque, así como usted hizo la presentación, en este momento con un diagnóstico ya presuntivo, con un diagnóstico diferencial casi preciso, pues vamos a necesitar solamente unas ayudas diagnósticas confirmatorias, que está claramente en el orden en que usted hizo la presentación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos dicho y a lo que hemos visto en este caso? Yo, profe. Sí. No, profe, a mí de verdad que me parece muy asertivo esta forma como de presentarla por medio de casos clínicos la semiología, y esa era la idea. Creo que el doctor Corso tiene otros casos para que vean la diferencia entre un dolor, por ejemplo, este es un típico caso de claudicación por dolor arterial.
de miembros inferiores y enfermedad arterial, miren la importancia de la historia clínica, de los antecedentes y del examen físico completo. Entonces, básicamente, para que entiendan que muchas veces el dolor de miembros inferiores no solo es vascular, sino que hay que enfocar según los antecedentes y lo que encontremos al examen físico. Entonces creo que es muy asertivo esta forma así como de entender que la importancia de la semiología en los pacientes vasculares y cómo nos enfoca de forma muy precisa a un diagnóstico casi confirmatorio. Solo nos faltan las imágenes para alguna planeación y para confirmar efectivamente lo que estamos viendo, como lo dijo el profe Barrera. Entonces, Julián, si quiere, siga. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces ya vimos esta primera parte, que es como poder identificar todo ese componente arterial. Y ahora vamos a pasar a la parte venosa. Entonces, pues, puede que cualquiera de nosotros durante nuestra vida podamos presentar signos y síntomas de enfermedad venosa y debemos prestar especial atención a los más frecuentes, que puede ser al síndrome de tromboembolia venosa o a la insuficiencia o el reflujo valvular. Son diferentes, sin embargo, pueden coexistir. Entonces, un paciente que llega puede presentar varices, las cuales son dilataciones saculares tortuosas, irregulares de las venas. El paciente va a referir una molestia estética, puede que haya un aumento de la temperatura, puede que también haya dolor si se presenta trombosis en la extremidad, sensación de pesadez, edema o vespertino, esto es muy importante. En algunos casos más avanzados puede que el paciente nos manifieste que le rasca o que pues tiene una úlcera. Pueden ser primarias o secundarias y el examen físico básicamente vamos a poner al paciente de pie con las extremidades desnudas y nos vamos a ubicar frente a él y vamos a identificar toda la trayectoria de las venas. Esta posición nos sirve para detectar que no hayan otras lesiones que frecuentemente pueden acompañar las varices y que pues pueden también ser motivo de consulta, que pueden ser un pie plano, genovalgo, escoliosis, alguna alteración osteoarticular. Es importante que los pacientes en muchas ocasiones refieren varios síntomas como calambres, parestesias, ardor, cansancio. Sin embargo, la mayoría de estos síntomas pueden ser debidos a otras alteraciones diferentes pues a las varices en este caso. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar eso. Hay una clasificación que es la CEAP, muchos ya la conocerán, que es para la enfermedad venosa crónica. Entonces, esta se divide en un componente clínico, en un componente etiológico, uno anatómico y uno fisiopatológico. Sin embargo, nosotros en nuestra consulta, pues vamos a hacer mayor énfasis en la clínica. Y este es una gráfica que muestra básicamente qué es lo que vamos a encontrar y cómo lo podemos clasificar. Entonces, en un C0, pues no van a haber signos visibles o palpables de enfermedad venosa. En un C1 va a haber una presencia de telangiectasias o venas reticulares. En un C2 van a haber varices tronculares. En el C3 el paciente va a presentar edema. El C4 se va a dividir a su vez en A y B, ya sea porque presenta pigmentación y eczema o porque presenta lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. En un C5 van a ver pues los cambios cutáneos y una úlcera cicatrizada, y un C6 que sería pues el peor estadio, que va a ser la presencia de una úlcera activa.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del sistema venoso? Pues es importante reconocer que en condiciones normales no se deben ver las venas, únicamente son visibles las del arco dorsal de los pies. Sin embargo, es muy frecuente que nosotros veamos y podamos ver o apreciar las venas de un paciente. Sin embargo, esto no quiere decir que tenga enfermedad venosa. Si las venas no se ven turgentes o dilatadas, si se ven turgentes y dilatadas y tortuosas, ahí podríamos decir que pues posiblemente esté cursando con una enfermedad venosa. En este momento podemos utilizar la Se prueba de acabó el partido. Schwartz. Señor. Ok. En este momento podemos utilizar la prueba de Schwartz, en la cual pues la intención es verificar si el sistema valvular eh, está en buenas condiciones. Entonces, básicamente lo que hacemos es que ponemos los pulpejos de los dedos de la mano sobre la vena que se va a evaluar en una parte inferior y una parte superior, y vamos a percutir esa vena que estamos evaluando con la otra mano, y en condiciones normales no se debería sentir el impulso de hacer la percusión, mm, pues debido a que las válvulas impiden que se transmita. En caso de que las válvulas estén dañadas o haya alguna alteración a este nivel, pues se va a poder percibir la transmisión. En cuanto a las pruebas que nos indican insuficiencia de la safena mayor o de las perforantes, podemos utilizar la prueba de Trendelenburg, en la cual mm, inicialmente vamos a tener al paciente acostado, vamos a hacer una elevación del miembro inferior para hacer un vaciamiento de las venas, colocamos una cinta o una goma por debajo del callado de la safena interna, y vamos a pedirle al paciente que se ponga de pie y observar la extremidad después de 30 segundos. Hay tres, hay como, sí, hay tres posibilidades. La primera puede que pues las venas estén colapsadas y al quitar la compresión se rellenen rápidamente. Esto nos puede sugerir que hay una insuficiencia del callado de la safena interna. En la segunda posibilidad es que se aprecie el relleno venoso de abajo arriba antes de los 30 segundos y no aumente cuando retiremos la compresión. Esto nos puede sugerir una insuficiencia de las perforantes y pues unas válvulas conservadas en el callado. Y la última posibilidad es que las venas se rellenen antes de los 30 segundos, lo cual nos diría que hay insuficiencia de las perforantes, y que cuando nosotros interrumpamos la compresión con la cinta, haya un aumento de la ingurgitación venosa. Y pues esto nos puede indicar que hay insuficiencia del callado de la safena interna. Eh, Otros hallazgos que podemos encontrar, que el paciente tenga edema o podemos tomar el pliegue de la piel. Es importante que palpemos el edema, que busquemos fobia. eh, y pues básicamente el edema se da porque hay una obstrucción del tracto de salida. Esto favorece la hipertensión venosa, que a su vez pues aumenta la presión intersticial. Con esto salen proteínas y líquidos al intersticio, y pues va a haber mm, una insuficiencia de los linfáticos por sobrecarga. Es importante reconocer que el edema se puede presentar eh, más frecuentemente en horas de la tarde y disminuir cuando el paciente está en decúbito. Entonces, otros hallazgos de enfermedad venosa: puede haber circulación colateral, puede haber un aumento de la temperatura, ya que cuando hay una obstrucción venosa se incrementa pues la temperatura por vasodilatación compensadora.
y pues esto a su vez se va a convertir en calor. Puede que haya lipodermatosclerosis, el cual pues son eventos inflamatorios repetidos en la piel que generalmente se presentan sobre el tercio distal de la pierna en región perimalleolar, y también puede que haya cianosis, que pues es un acúmulo de sangre desoxigenada debido a la obstrucción. Puede que el paciente nos llegue en un estadio más avanzado, con úlceras, como ya lo hablamos ahorita, y puede que haya hiperpigmentación de la extremidad, debido pues también al aumento de la presión hidrostática, lo que hace que salgan eritrocitos al tejido intersticial, y cuando estos se fragmentan liberan hemoglobina, que posteriormente se va a convertir en hemosiderina, y esto es lo que va a causar la pigmentación. Entonces, por último, este es el caso clínico número 2. Voy a leerlo Julián, y antes de que presentes el caso, yo quiero que te devuelvas un momentico a las maniobras, a la diapositiva esa. Sí, mire, a mí me parece que debe seguir siendo rutina en el examen clínico poder hacer estas maniobras. Definitivamente son más del cirujano, pero en los pacientes que van repetidamente a las consultas, pues es obligación de todos los médicos saber si hay permeabilidad del sistema profundo, si hay reflujo del sistema superficial y conocer las perforantes. Y esas maniobras que están descritas y que todos debemos conocerlas, pues nos permiten también con la clínica, primero hacer un diagnóstico desde dónde está el territorio incompetente que tiene dañadas las válvulas, y con eso casi que también pudiera uno, en un momento más avanzado en manos del cirujano, definir cuáles son los territorios que requieren tratamiento quirúrgico. Y en este sistema venoso, pues es bien importante examinar el paciente de pie. No vale el paciente acostado y clasificar la enfermedad venosa con el paciente de pie y desnudo, como usted lo acaba de decir. Entonces, simplemente para invitarlos a que revisemos las maniobras y podamos poner en práctica en el análisis clínico cada vez que examinamos el paciente. Y eso es muy importante porque nos va a aclarar la sintomatología y nos va a definir la clínica, que ya venimos con la historia clínica y con la anamnesis, aclarando el paciente que tenemos al frente, si tiene una patología de origen venoso o no. Vamos al caso, Julián. de acuerdo, muchas gracias, doctor. Listo, entonces, en este caso se nos presenta un varón de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial e hipercolesterolemia. No tiene antecedentes familiares de relevancia. Fue tratado por hipertrofia benigna de próstata, glaucoma de ojo derecho, con artrosis bilateral y cardiopatía isquémica, que fue intervenida hace 10 años. El paciente refiere tener una vida sedentaria, limitado pues por su patología osteoarticular. Eh, Caminaba muy poco y pasaba largos periodos de tiempo sentado. El paciente presentaba parestesias, pesadez de pies y prurito con sensación de hormigueo local, así como edemas vespertinos maleolares a nivel bilateral. A la exploración física encontramos una dilatación significativa, pues, de las venas del sistema venoso superficial de la extremidad inferior izquierda, eh, dibujando con exactitud a lo largo del borde interno de la pierna el trayecto que realiza la vena safena interna y todas sus ramas colaterales. Bueno, entonces, pues teniendo en cuenta este caso clínico, me gustaría que alguien más pudiera participar y dar su opinión sobre lo que se presenta.
Bueno, a ver, arriésguense, hablen, tranquilos. Se pueden equivocar, sin miedo. Pues yo pensaría que es una enfermedad venosa, pues porque por obstrucción, pues el paciente tiene prurito, sensación de pesadez, además vespertinos, no sé, de pronto. Muy bien, tiene síntomas para pensar en venoso, pero ¿por qué hablas de obstrucción? Si uno piensa en obstrucción, está hablando de una trombosis venosa. Si tiene síntomas vespertinos, si tiene dilatadas las venas, si tiene varices y cansancio y el predominio vespertino, estamos hablando de una insuficiencia del sistema venoso, ya sea profundo o superficial. O sea que el paciente se pone en posición sentada es igual de grave que estar de pie. O sea, eso tiene un efecto de gravedad sobre el sistema venoso igual. Entonces, se despiertan bien, se despiertan sin síntomas, se despiertan sin tener edema y sin hinchar las piernas y aparece hacia la tarde edema, hinchazón, se dilatan las varices. Entonces pensamos en insuficiencia venosa. Tú dijiste obstrucción, confundimos ese término, ¿no? Obstrucción con insuficiencia. Si uno habla de obstrucción, en las venas está hablando de que el paciente tiene una trombosis venosa. Entonces, vale tu intervención para hacerles una pregunta y es, ¿cuál sería la diferencia en este paciente para pensar en obstrucción venosa? Y hace falta un parámetro semiológico que no vamos a olvidarlo después de esta noche para diferenciar eso. ¿Qué nos haría pensar en una trombosis y no en una insuficiencia con edema de varices en esta paciente? Que no lo tiene, pero ¿qué nos haría pensar en que el paciente puede tener una trombosis? Sebas. Sí, profe, pues aquí está revisando el examen físico, parece un caso de insuficiencia, pero pues la trombosis es de un curso mucho más agudo, un edema más Sí. agudo, dolor más agudo. Los Ah, pacientes usualmente se edematizan rápidamente y el dolor es muy intenso y ahí a las maniobras de Homan y Prats pueden estar positivas. doloroso, doloroso. Doloroso a la palpación de la pantorrilla, a la extensión del pie. Y otra cosa muy importante que hacemos todos los días en la consulta es el diámetro de la extremidad. Eso no se nos puede olvidar, hay que tener 1 metro en el bolsillo. Un paciente que tiene una trombosis venosa debe tener una diferencia de más de 2 centímetros entre un nivel de la extremidad y la otra. ¿Cuál es el nivel? Pues la pantorrilla y el nivel del tobillo. Se comparan las dos extremidades. Es probable que exista una diferencia en esta extremidad que tiene varices, en la que tiene dilatación de la safena, porque también se va a sobrecargar de líquidos. Pero eso se irá a manifestar en el tobillo en esta paciente. Pero si tenemos aumentado el diámetro de la pantorrilla y ese edema no cede fácilmente y hay una diferencia de diámetro, ya estamos pensando que la paciente, si está asociado a dolor, limitación para la marcha, como usted menciona, signos clínicos de dolor a la palpación, pero básicamente palpando la pantorrilla y moviendo el pie. Porque cuando tenemos un paciente con linfangitis, con celulitis, con erisipela, pues se inflaman todos los vasos linfáticos que van paralelos a las venas superficiales de la cara interna. Entonces, si palpamos la cara interna en un paciente con celulitis, con inflamación, con linfangitis, pues vamos a tener dolor. Entonces, es dolor a la palpación de las pantorrillas de los gemelos y cuando uno lleva el pie a la extensión y a la flexión estando el paciente acostado, quiere decir que uno está estimulando las fascias. La trombosis está por debajo de la fascia muscular, está dentro del músculo, la trombosis venosa profunda. Entonces, ese es el edema típico de marcado aumento del diámetro, dolor a la palpación y la extensión del pie. Entonces, aquí tenemos unos síntomas
tenemos unos signos clínicos y una historia asociada a una insuficiencia venosa con la presencia de unas dilataciones varicosas de predominio en una de las extremidades. ¿Algún otro comentario hasta el momento respecto a este paciente? Sí, profe, yo de este paciente quiero comentar algo para que todos también pues como que lo tengan claro. Es un paciente muy difícil de diagnosticar, sin embargo, miren que con un examen clínico, una semiología juiciosa, uno puede intentar averiguar de qué se trata el cuadro por el cual consulta. Pero es un paciente que tiene riesgo no solo de enfermedad venosa, sino también de enfermedad arterial, porque es un paciente que está revascularizado coronario. Entonces, también hay que investigar que no tenga un componente isquémico de miembros inferiores. Y adicional, también el paciente tiene dolor articular en las rodillas que no debe ser confundido ni con dolor arterial ni con dolor venoso. Y adicional tiene lo que ya comentamos de la parte venosa. Entonces, este es un caso clínico que es para, que tiene algunos componentes para despistarnos en el diagnóstico. Entonces es muy importante enfocar muy bien el cuadro por el cual está consultando el paciente. Y es bien frecuente, esa va a ser la mayoría de las consultas son pacientes en esas condiciones. Muy bien, Sebas. Parece que es bien didáctico el caso y nos pone a pensar claramente que el diagnóstico de dolor de piernas pues debe ser hecho con juicio desde que iniciamos la historia clínica, la anamnesis, la historia y cómo suceden los hechos en el paciente. Hasta acá que hemos hablado, digamos, de las dos enfermedades, de la arterial y la venosa, yo les vuelvo a repetir algo que siempre en la consulta les insisto cuando estamos viendo a los pacientes. Nada vascular genera síntomas en reposo, ni arterial ni venoso. Bueno, excepto la isquemia aguda de la pierna que está en gangrena, que tiene dolor incapacitante, es así. Pero en la consulta nuestra, el paciente que está deambulando, que puede venir a la consulta, que tiene ningún síntoma vascular, sucede en reposo. O sea, la enfermedad arterial claudicante, el paciente se queda quieto, se acuesta y alivia la molestia. El paciente, como este paciente con enfermedad venosa, apenas se acuesta, eleva los miembros inferiores y con el reposo alivia los síntomas. Y eso es bien importante, porque ya la artrosis, los problemas radiculares, la columna vertebral debe tener con sobrepeso, con esa postración que tiene, la limitación de sus rodillas termina afectada la cadera y con seguridad tiene radiculopatía. Y entonces esos pacientes pasan toda la noche con dolor, amanecen con dolor y eso es importantísimo en el análisis de la anamnesis y la historia clínica de los síntomas y de lo que vamos a explorar posteriormente en los signos del paciente. Entonces, ese dato es bien importante. Mejora con estar acostada, mejora con el reposo y no tiene síntomas estando en la noche ni en el amanecer. Quiere decir que ese paciente no tiene una patología ni arterial ni venosa y que tenemos que buscar otras enfermedades que comprimen el nervio que va a la pierna, que tiene relación con el ciático popliteo externo, que tiene relación con tendinitis, con radiculitis y otras etiologías. Estos dos casos nos pueden dar esa opción de que debemos siempre enfocar lo vascular y existen otras más posibilidades que nos pueden poner en la discusión del diagnóstico y que debemos dejarlo en el diagnóstico diferencial. Muy bien, Sebas. ¿Alguna otra observación respecto a estos dos casos? ¿Preguntas hasta acá? Julián. No, doctor, por ahora todo está claro. Bueno, sigue entonces tranquilo. Listo. Y por último, vamos a ver qué ayudas diagnósticas tenemos a la mano para poder ahondar más en los diagnósticos de estos pacientes. Entonces, podemos utilizar una pletismografía arterial, el cual registra los cambios de volumen en las extremidades, teniendo en cuenta los ciclos cardíacos, las presiones segmentarias y los registros con Doppler de onda continua.
Este puede ser usado como un método diagnóstico inicial en un paciente que tenga claudicación intermitente o en quien se le sospecha una enfermedad arterial. De igual forma, este nos va a reportar el índice tobillo-brazo de una forma más exacta. Podemos... Devuélvete un poquito. No. En este estudio es muy importante, o sea, sí, esa es como la prueba de esfuerzo. Yo siempre les explico que uno en las coronarias, pues, puede hacer una coronariografía, una arteriografía coronaria y encuentra 3 obstrucciones. Eso no quiere decir que tenga que ir a destapar las 3 obstrucciones. Tiene que demostrar en qué sitio del miocardio hay isquemia que dependa de esa obstrucción. En la enfermedad periférica, este estudio de la pletismografía es la forma de hacer una prueba de esfuerzo, que es la forma de demostrar en dónde está la isquemia. Entonces, este estudio complementa nuestra clínica, nos define si hay isquemia en alguna de las 2 extremidades y a qué nivel, nos permite ver qué severidad tiene esa lesión obstructiva y nosotros no vamos a tratar enfermedades por el hecho de que las imágenes lo muestran. Entonces, este estudio nos va a definir, oiga, si este paciente tiene una obstrucción femoral y una estenosis a nivel de la ilíaca y efectivamente tiene un índice tobillo braquial de esa extremidad menor de 0,4, o sea, tiene una isquemia crítica, me está definiendo la pletismografía con las presiones en cada segmento, en qué sitio está la obstrucción y qué repercusión tiene hemodinámica. Y así entonces yo digo, bueno, entonces este paciente que está con isquemia crítica debo llevarlo a una revascularización y ya estoy viendo en qué segmento está abierta la arteria y en dónde está cerrada. Y me está definiendo la repercusión hemodinámica, porque un estudio anatómico como una tomografía o una angiografía o un dúplex no nos habla de esto, no nos habla de las presiones, no nos habla de la repercusión hemodinámica, nos habla solamente de una descripción anatómica. Entonces este estudio es bien importante y aquí antes de que sigamos tiene una limitación, tiene una presencia de falsos negativos y está comprometida en los pacientes diabéticos. Eso es muy importante, que el índice tobillo braquial y este estudio de pletismografía en el paciente diabético, que las arterias son duras, esto necesita que el manguito, o sea, el tensiómetro que se coloca en cada uno de los segmentos, ocluya la arteria en cada segmento. En el diabético no sucede la oclusión, entonces nos van a dar índices tobillos mayores, índice tobillo braquial mayor de 1, de 1,4, 1,5, siendo falso que eso esté permeable. Simplemente da tan alto porque no es capaz de cerrar la arteria, por lo que está calcificada como un tubo de PVC, porque el diabético sufre de calcinosis de la capa media y se endurece la pared arterial. Entonces, importantísimo ese estudio, importantísimo saberlo interpretar y saber qué es el estudio para pedirle a un paciente con enfermedad arteriosclerótica, y en el diabético pues está interrogado, necesita correlación con los otros estudios. La siguiente, Julián. Gracias, doctor. En estos estudios no ahondé muchísimo como en las indicaciones, y esto simplemente es... Pues, tranquilo, nosotros le ayudamos. Gracias, doctor. Listo, tenemos el dúplex a color, en el cual pues podemos evaluar los vasos en tiempo real. Va a ser por medio de ultrasonografía y pues nos permite observar si hay signos de estenosis, dilataciones o obstrucción. Lo podemos utilizar cuando hay un paciente con varices y se sospeche trombosis venosa. También podemos utilizar la arteriografía y venografía. Este va a ser un método invasivo donde se va a funcionar una arteria y va a haber una inyección de contraste que nos permite comprobar pues el estado de las arterias o las venas, y pues nos va a permitir verificar todo el trayecto arterial y pues poder identificar si hay alguna alteración. Es importante. Muy importante hasta aquí, por ejemplo, el dúplex que acabamos de ver, que es ultrasonido con imagen de Doppler, y el color
nos ayuda a ver las imágenes en tiempo real, como usted lo dijo, tanto de las arterias como las venas. Nos ayuda a definir si el paciente tiene permeabilidad de las venas o tiene una trombosis venosa. En el caso del venoso, y nos define en una enfermedad arterial en qué sitio está tapada la arteria, y si están permeables, también nos lo va a decir hasta dónde está permeable. Y este estudio de la arteriografía, antes de que sigas, es un estudio que es un mapa de las arterias. O sea, este estudio es un estudio que se queda para que lo solicite el cirujano que va a intervenir en el paciente. ¿Por qué? Porque tiene riesgos, hay que puncionar la arteria, hay que meter un catéter, hay que poner contraste, y la única utilidad que nos va a dar hasta este momento, ya sabemos que tiene isquemia, ya sabemos en qué sitio está la obstrucción, tanto con la pletismografía como el uso del duplex. Este estudio es para hacer el mapa, o sea, el que lo debe pedir es el cirujano que va a tomar la decisión de ese mapa del árbol arterial, de dónde a dónde tiene que hacer la cirugía. Entonces es importante que hoy, realmente siendo el gold estándar, hoy es un estudio que queda limitado al intervencionista, al que va a hacer el procedimiento. Tenemos ya muchos otros estudios no invasivos que nos permiten definir si el paciente tiene indicación quirúrgica y qué territorio tiene obstruido. Pero ya este estudio es un mapa para el cirujano o el que va a intervenir. Sigue. Gracias, doctor. Y por último tenemos un angioTAC, el cual tiene pues alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones en el sistema arterial y venoso. También va a utilizar un medio de contraste, pero no va a ser invasivo, no se necesita hacer una punción. Y pues de igual forma debemos tener la función renal antes del paciente, pues para no ocasionarle un daño. Las que yo he visto han sido como esta primera imágenes, estas ya son como unas reconstrucciones que no las he visto. Y Sí, ese es básicamente, el manejo de la máquina que hace la reconstrucción tridimensional, que le hace aislamiento de los tejidos óseos y que deja solamente los vasos. Y este hoy es el gold estándar, o sea, el estudio de la angiotomografía con reconstrucción tridimensional reemplazó la arteriografía, y es un estudio, digamos, no invasivo desde el punto de vista de que no vamos a apoyar la arteria ni hacer ningún procedimiento sobre las arterias. Lo hacemos por el mismo catéter venoso, por una vena periférica, por allí se inyecta el contraste, y lo acabas de mencionar. Cualquiera de los dos estudios, la arteriografía o la angiotomografía, pues tenemos que tener presente qué función renal tiene el paciente y sopesar ese riesgo antes de tomar el estudio. Y es muy importante siempre tener eso en cuenta. Pero el gold estándar hoy es la angiotomografía. Es un estudio no invasivo, entre comillas, porque pues lleva contraste, va a un equipo de rayos X, tiene radiación, pero no tiene riesgo de lesión de las arterias, ni mucho menos. y esa sería la charla de hoy. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Pues tenemos algunas preguntas en el chat, sin embargo, no sé si los doctores quieran hacer algún comentario adicional antes de empezar a leerlas. No, yo creo que, digamos, este cierre de esta presentación con las ayudas diagnósticas, pues nos hace que tenemos que tener presente que si estamos en la consulta o estamos en el servicio de urgencias, pues hay que dar prioridad a lo urgente. O sea, el paciente que tiene enfermedad estable, ese paciente no necesita ser valorado por urgencias. El paciente que viene con una claudicación de hace 5 o 6 meses, no. El paciente que tiene isquemia aguda crítica, ese paciente necesitamos correrle en el sentido de que el tiempo pasa y el paciente se debe resolver. Entonces, el paciente con isquemia aguda, que no lo hemos visto hoy, es otro tema, es el que tenemos que definir de urgencia. Estos pacientes que estamos mencionando y esta presentación semiológica, pues es básicamente pacientes con enfermedad crónica estable, que vienen a la consulta, que nos permite hacer un estudio, que nos permite pensar, que realmente tenemos que orientarlo para no hacer diagnóstico erróneo. Y en el caso de la enfermedad venosa, lo mismo. O sea, si la sospecha es una trombosis venosa con un diámetro mayor de 3-4 centímetros en la clínica, pues ese ya está hecho el diagnóstico presuntivo de entrada que tiene una trombosis. El primer paso que hay que hacer es anticoagular el paciente. Entonces,
Estamos equivocados porque hay que pedir exámenes. No, el paciente con los exámenes no se va a mejorar. Y si no lo anticoagula, el paciente va a hacer un tromboembolismo al pulmón. Lo urgente del paciente con la enfermedad venosa es la trombosis venosa aguda del sistema profundo, que se puede determinar, como ya les hablamos, con la sospecha, la clínica, el edema, y ese paciente tiene que estar anticoagulado y seguimos el estudio. Entonces se puede pedir un dúplex, que es un estudio no invasivo, pero es simplemente para confirmarlo. O sea, yo puedo anticoagularlo esta noche, el dúplex se lo pueden hacer mañana, en 24 horas, no hay ninguna urgencia, porque ya está clínicamente justificado. Claro, hay una cantidad de pacientes que quedan en un limbo, que son los que no tienen una clínica manifiesta, que persiste la alta sospecha, que tiene una trombosis, estando acostados todo el tiempo en una clínica, pues no tienen chance de que se hematicen ni se hinchen. Entonces, esos pacientes son otro grupo de pacientes que pueden pasar desapercibidos, que necesitan un estudio. Pero hasta aquí muy importante esas dos cosas. O sea, el diagnóstico clínico es el 100% de nuestro enfoque, la comprobación con métodos dependiendo del estado en que estemos. Si estamos ante lo agudo, pues hay que definir lo agudo. Entonces, ese me parece que es bien importante de la presentación de hoy. Y ese sería mi comentario, además de felicitar a Julián. Creo que estuvo muy bien asesorado en el enfoque que debía darle a la conferencia, pero cumplió el objetivo de una manera realmente clara, sucinta, y que cumplió con ese plan que hizo al principio, al final se cumplió. Ese es mi comentario. No sé quién más tenga comentarios, Sebastián. Sí, profe. No, Julián, muy bien. Yo quería que usted enfocara la semiología desde el punto de vista de que no nos quedemos solo con que todo el dolor en los miembros inferiores es vascular, sino que supiéramos cuándo diagnosticarlo, y creo que con los casos clínicos y con su explicación lo logró, asociado a un enfoque bastante puntual de la fisiología. Entonces, no, Julián, felicitaciones y bueno, esperemos que nos siga ayudando a hacer algunas otras charlas en el futuro, Julián. Muy bien. Claro que sí, gracias, doctor. Entonces, escuchamos las preguntas que tienes, Mariana. Bueno, nuestra primera pregunta del chat dice, ¿esa diferencia máxima es de presión arterial sistólica, diastólica por separado o en una de esas o en la presión arterial media? Buenísima la pregunta. Sebas. Lo que se mide es la presión arterial sistólica. La diferencia entre la sistólica del tobillo, del brazo, perdón, la más alta, con la sistólica más alta de los tobillos. Esa es la diferencia para sacar el índice tobillo-brazo. En la presión más alta me refiero cuando usted, con una ayuda de un Doppler, mira las ondas Doppler a nivel de la pedia o de la tibial posterior. Con esa se saca el índice tobillo-brazo. Entonces toma el pico sistólico, que es el primer ruido cuando lo auscultamos. Aquí con el Doppler también se toma el primer ruido, que es el pico sistólico. Entonces, si la tenemos 120 en el brazo, debemos siempre comparar ambos brazos, porque eso nos hace pensar que el paciente tiene una obstrucción de la subclavia si hay una diferencia de tensiones. Pero siempre tomamos como referencia la mayor. Si nos dio 120 a la derecha, a la izquierda dio 110, tomamos como pico de velocidad braquial la sistólica de 120. Y luego tomamos en el pie, y en el pie se toma también el primer ruido, que es el pico sistólico de la tibial anterior o pedia o de la tibial posterior. Para el pie, el índice tobillo braquial es la más alta. Podemos tener 120 en la pedia y 80 en la tibial posterior. Para el pie, el índice tobillo braquial, aunque siempre lo anotamos, cuál fue la que nos dio en la tibial anterior y cuál la tibial posterior, nos permite definir cuál de los dos territorios está afectado. Pero para efectos del índice tobillo-brazo y de la isquemia de la extremidad, como tenemos un arco plantar, pues tomamos el valor más alto. O sea que el paciente tiene en el pie 120 en la tibial anterior y tiene 50 en la tibial posterior, para nosotros tiene 120 el pie. O sea que no tendría isquemia, porque 120 sobre 120 nos da 1. Ya si tiene 50 sobre 120, nos va a dar 0,5 o menos de 0,5.
Entonces, ese es el valor. Creo que con eso respondemos esa pregunta y es bien importante. Muchas gracias. Esta pues era la única pregunta que teníamos en el chat. No sé si alguien quiera levantar la mano para hacer algún comentario o pregunta. Gabriela Roballo, tienes la palabra. Muchas gracias, Mari. Esta pregunta creo que va pues un poquito más hacia el doctor Barrera, porque surgió de una anotación que hizo, pero se me escapa el nombre del examen. Pero tú habías dicho, doctor, que se da un compromiso en los diabéticos debido pues a las calcificaciones. Quería saber si este compromiso solamente se daba en los diabéticos o también se daba, digamos, en calcificaciones vasculares como en el trasplante renal. Bueno, muy buena la pregunta, excelente, sí. El estudio del índice tobillo-brazo y las presiones está comprometido en los diabéticos, pero claro, nosotros tenemos pacientes que no son diabéticos que tienen calcificadas las arterias. Podemos tener pacientes con hiperparatiroidismo, pacientes con enfermedad de Berger y pacientes con una enfermedad que se llama una arteritis, que es básicamente asociada al consumo del cigarrillo y a la arteriosclerosis. Entonces, claro, lo mismo va a pasar. Tenemos un índice tobillo braquial mayor de 1, que nos da 1.4, y el paciente no es diabético, pues estamos teniendo un dato falso, ¿sí? No es probable que nos dé más de 1, porque tendría que estar mucho mejor la arteria de los pies que la del brazo, situación que no es real. Entonces, ese es el punto clave. Cuando tenemos un resultado que nos da índices mayor de 1, ya tenemos una sospecha. Pero también es importante saber que nos puede dar un índice de 0,7 o 0,6 y nos dejaría muy tranquilos porque no tiene una isquemia crítica, pero en el diabético ese 0,7 o 0,6 puede ser 0,3. Entonces, por eso es importante tener en cuenta ese dato. Entonces, esos pacientes que tienen estas alteraciones de calcificación que no permiten que el manguito de caucho, elevándolo con el tensiómetro, ocluya la arteria, entonces no vamos a tener un pico sistólico. El pico sistólico se va a ir muy alto y vamos a tomar un registro de 180, de 220, o sea, una cosa que no es real en las piernas, porque pues si el paciente está hipertenso lo vamos a detectar también en el brazo y allí no hay tanta calcificación y el dato braquial es real. Pero eso es bien importante. Esos pacientes, entonces, ¿cómo tomamos las decisiones? Pues ese paciente sí necesita un dúplex arterial asociado para que nos defina una correlación anatómica, tener claro el antecedente de la diabetes, y estos pacientes necesitamos estudios como la angiotomografía con reconstrucción o la arteriografía. Nosotros casi no hacemos arteriografías antes, sino que ya sabemos que tiene un compromiso arterial por los otros estudios, y la arteriografía la hacemos intraoperatoria en el procedimiento que vamos a hacer de revascularización, si podemos endovascular. Si definitivamente no se pudo por allí, ya esta arteriografía nos va a servir de mapa para llevar el paciente a un bypass si fue que no pudimos resolverla. Pero esa es la importancia clara de que la pletismografía y las presiones segmentarias con índice tobillo braquial tienen la presencia de falsos negativos en los pacientes con diabetes, con calcificación de las arterias, otra enfermedad que se llama la arteritis de Monckeberg, que básicamente es una calcificación de la capa media de estas arterias. Entonces, los datos van a ser falsamente negativos y nos pueden dejar muy tranquilos si no es cierto. Esa es la advertencia más importante y tenemos que correlacionarla con la clínica y con los otros estudios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Pues si nadie tiene otra pregunta. Yo tengo una pregunta, Doc. En Perfecto. cuanto al tratamiento farmacológico, pues estuve leyendo, dice que los tratamientos naturales como la hidrosmina se recomienda para reducir el edema y también los sintéticos como la aminaptone, algo así. ¿Eso sí se pueden administrar, se pueden recomendar a los pacientes? Sí, miren, eso realmente los únicos que tienen evidencia científica son los estudios que se han hecho con la diosmina esperidina,
que le han gastado los franceses todo el estudio científico con evidencia. De resto, los demás productos tratan de copiar lo que dice este producto y le atribuyen a una cantidad de productos naturales los efectos. Pero básicamente lo que hacen es síntomas. O sea, eso es lo más importante de estos medicamentos. La gente cree que tomando medicamentos se les va a corregir la insuficiencia venosa, o tomando medicamentos de estos no va a tener que operarse de sus varices. No, eso es una solamente tratamiento sintomático. Y efectivamente, la diosmina esperidina tiene evidencia de que disminuye el edema, pero el problema es que tenemos una cantidad de genéricos que no han gastado ni un segundo de investigación. Y esos son los que están disponibles para la mayoría de las pacientes y las personas. Entonces toman esto y no tienen ningún efecto. Es preferible la utilización de las medias de soporte elástico. En condiciones ideales serían las vendas elásticas si las pudiera colocar el médico, pero lo único que tenemos estándar es las medias de soporte elástico, y estas sí previenen que se dilaten más las varices, previene que no haya trombosis y quita los síntomas. Lo que pasa es que a la gente, pues en Bogotá es muy fácil ponerse medias, aunque la gente pelea con ellas, pero en climas calientes pues es muy difícil que usen medias. Entonces sí, la diosmina esperidina, tenemos otro producto que es del extracto de las hojas de las uvas, de la vid, que es un extracto pues natural. Obviamente ninguno de esos, si no está científicamente comprobado, pues va a tener la dosis necesaria, y por eso se resuelven productos de procesamiento químico, pero con el efecto obviamente descubierto del efecto natural. Entonces tenemos una gran cantidad de opciones en el mercado, pero como le digo, es solamente sintomático para aliviar los síntomas, y los pacientes realmente mejoran su molestia, el ardor y el edema que produce la insuficiencia venosa. Pero no creería que pudiéramos atribuirle a todos los productos que hay en el mercado porque eso no tiene comprobación científica. Ese es uno de los problemas que tenemos, digamos, hoy en nuestro país con la cantidad de genéricos. Pueden tener el componente, pero no tienen la dosis ni las concentraciones mínimas para que funcione. Entonces, se formula, no hacen ningún daño, entonces, pues, tal vez abusamos de la formulación. Pero para el paciente no tiene ningún beneficio, efecto, es quitarse los síntomas. A veces puede que se compare con el placebo y es igual. Y lo comparamos con acetaminofén y de pronto le va a mejorar el acetaminofén, porque es solamente la sintomatología. El edema con los productos que tienen reconocimiento. Entonces, básicamente el linfedema y edema de origen venoso es con la diosmina esperidina, que tiene evidencia clínica y evidencia científica. Muchas gracias, Gracias. doctor. Gabriela, ¿querías decir algo más? Tenía pues como una pregunta, digamos, en relación a la revascularización de los pacientes diabéticos que presentan como este tipo de calcificación. Quería saber, no sé si estoy como confundiendo temas, pero quería saber si en estos pacientes se recomendaría hacer como un injerto, pues como autólogo, o un injerto protésico, o sea, como para esta... De acuerdo, la pregunta es bien válida porque el diabético es el que más tiene riesgo de infecciones, el paciente que menos cicatriza, que las heridas que hagamos en la pierna, si nos tocó hacer un bypass, en estos pacientes los bypasses son distales porque las obstrucciones del diabético comprometen las arterias por debajo de la rodilla, tibiales anterior, peronea y tibial posterior proximales. Entonces tenemos lechos distales casi llegando al pie. Entonces esos pacientes necesitan incisiones a ese nivel, y entonces esos pacientes diabéticos no cicatrizan igual que un paciente normal, están expuestos a más infecciones por su susceptibilidad por la enfermedad diabética. Entonces siempre preferimos en estos pacientes usar un injerto autólogo con la vena safena, primero de la misma extremidad, porque pues obviamente va a desarrollar en la otra pierna, entonces dejaremos la otra vena para la otra pierna. Si no hay más, siempre preferiremos la vena. Tenemos otras opciones autólogas, venas de los brazos, arterias de los brazos, podemos usarlas como injerto
pero no tiene la longitud obviamente que tiene la vena de la pierna. Y ya en una segunda instancia, como segundo recurso, los injertos protésicos de PTFE, que es politetrafluoroetileno, que son injertos obviamente de unas paredes adecuadas para hacer anastomosis a estas arterias tan pequeñas y de diámetros adecuados para ellas, pero siempre preferimos la vena. Y en algunas circunstancias podemos revascularizarlos de manera endovascular. Lo bonito es que a los diabéticos tienen mejor permeabilidad que los fumadores y que los arterioscleróticos. Esa misma endurecimiento de las paredes arteriales hace que estén abiertas en las porciones distales y tengamos flujo adecuado distal. Entonces uno tiene que hacer un puente donde hay ríos. O sea, si tenemos buen flujo distal, el puente va a funcionar y funciona mucho mejor en estos diabéticos que en los pacientes fumadores, por ejemplo, pesados y arterioscleróticos, que las arterias tienen enfermedad difusa y a veces no tenemos dónde adecuadamente revascularizarlos. Entonces, el salvamento de los diabéticos isquémicos es real, funciona muy bien, desde lo endovascular hasta colocar los bypasses distales. Y siempre preferimos autólogo. Tiene una capacidad de defenderse de la infección, de si se abre la herida. Si se abre una herida y queda expuesto un injerto protésico, nos toca retirarlo por la infección. Si se abre una herida y queda expuesto un injerto venoso, él mismo se defiende, se arterializa muy rápidamente y tiene capacidad de bactericida, bacteriostática normal, cosa que no tienen los injertos protésicos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a seguirnos pues en todas nuestras redes y acuérdense que esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube. Entonces, que tengan una feliz noche y pues muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y Gracias a todos. Gracias. Gracias. nos vemos el jueves. Un abrazo a todos. Gracias.